Buenas tardes, hermanos. Bueno, la misma escritura nos habla acerca de ella y nos dice que la palabra de Dios llega a nosotros, es como una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Hay momentos en que la escritura nos confronta fuertemente, y esta carta a los Corintios, estamos llegando a un punto en el que nos incomoda, un punto en el que nos confronta, un punto en el que muchas veces en las iglesias no se tocan estas cosas, pero la palabra de Dios la debemos predicar y compartir en su totalidad. Así que, hermanos, con eso en mente vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. ¿Por qué es importante que nosotros estemos adentrados en la palabra de Dios? Infinidad de veces hemos dicho, y cada uno por nosotros nos podemos dar cuenta, que el pecado ha penetrado en todas y cada una de las esferas de nuestra vida. No hay lugar en el que el pecado no haya entrado. Nuestra sociedad y la sociedad en todo el mundo está corrupta, está haciendo estragos en la moral del ser humano. Todo aquello que Dios creó un día para que pudiera disfrutarlo el ser humano ha sido corrompido, pervertido y distorsionado. Incluso algo tan hermoso como el sexo, que Dios dio al ser humano como un bello regalo para que el hombre y la mujer lo disfrutaran en el matrimonio, ha sido corrompido, ha sido distorsionado. Actualmente vivimos en una sociedad hipersexualizada. El sexo se ha convertido en un negocio, la sexualidad se ha convertido en una mercancía, en donde la gente gana dinero a costa de lo que sea, incluso a costa del sexo. No podemos ocultar nada, todos sabemos que hoy en día las series de televisión, las películas, ¿qué es lo primero que nos ponen por delante? Escenas que nos llevan o que nos quieren hacer pensar que la inmoralidad sexual es algo normal, es algo bueno, que no tiene nada de malo. Pero no solamente eso, no solamente son las películas, no solamente son las series, sino también la música. Cada vez escuchamos letras de canciones que incitan a la inmoralidad sexual, letras explícitas, podríamos decir hasta vulgares. Ya no hay nada que detenga a las personas para poder hablar y llevar la sexualidad a algo degradante. Lo último, la ideología de género. ¿Qué tenemos ahí? Ahora, los jóvenes y los niños son presas de eso. En otros países, el gobierno ahora puede diagnosticar a cualquier joven, a cualquier niño que tiene un problema emocional y lo canaliza. Probablemente esté en el cuerpo equivocado y empiezan tratamientos hormonales, empiezan cirugías para mutilar a los niños. Estamos llegando a un punto que sabíamos que iba a llegar, pero la iglesia debe de estar preparada para esto. Y es ahí, hermanos, nuevamente, cuando se practican estas cirugías, cuando se vende todo este medicamento de hormonas, que vuelve a aparecer, ¿qué? El negocio. Las farmacéuticas se llenan de dinero. ¿A costa de qué? A costa de niños, a costa de jóvenes. Y por la ignorancia del pueblo, por la ignorancia muchas veces también de nosotros como iglesia. Es por eso que nosotros debemos estar listos, porque cuando se lleguen a presentar estas situaciones, ¿qué vamos a decir a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a guiar? A nuestros nietos. ¿Qué va a suceder con ellos? Debemos estar alerta, porque si no vamos a empezar a caminar a ciegas
a empezar a confundirnos y no saber cómo atacar estos problemas, cómo afrontarlos. Eso fue lo que le pasó a los corintios cuando escribieron al apóstol Pablo y le hacían la siguiente pregunta: ¿es bueno no tener relaciones sexuales? ¿Por qué hacían esta pregunta los corintios? Bueno, pues lo hacían porque ellos pensaban, estaban confundidos y decían que tal vez cuando se tenía esta abstinencia sexual iban a alcanzar una mayor espiritualidad, una mayor santidad. Nada más lejos de la verdad. Es cierto, como sabemos, ahí en Corinto la inmoralidad sexual reinaba. Pero era tanta esa inmoralidad que ahora los miembros de la iglesia en Corinto estaban ¿qué? Estaban considerando que el apartarse de las relaciones sexuales era bueno. Estaban empezando a considerar las relaciones sexuales en el matrimonio como pecaminosas. A ese grado estaban llegando. Así que vamos a leer el capítulo número 7 de los versículos 1 al 9, ahí en la primera carta a los Corintios. Acompáñenme, por favor. Corintios, capítulo 7, versículos 1 al 9. Dice la palabra del Señor: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos que se queden como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Sin lugar a duda, un texto que tiene como los siguientes muchas cosas que nos confrontan o que no sabemos a bien cómo interpretar. El propósito en esta tarde, en esta mañana, es que mostremos a través de las Escrituras que la espiritualidad y la santidad pueden ser vividas tanto dentro del matrimonio como en la soltería. Es decir, que casados y solteros es posible glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En los primeros 2 versículos vemos que Pablo empieza a dar respuesta a esta pregunta que hacemos referencia en la introducción. ¿Es bueno no tener relaciones sexuales? Aquí el versículo 1 nos dice: ¿es bueno no tocar mujer? La iglesia, como hemos hablado en capítulos anteriores, esta iglesia en Corinto está formada ¿por qué? Tanto por judíos como por gentiles. ¿Qué? Corinto, como muchos lugares, formaba parte del Imperio Romano, y el Imperio Romano en muchos lugares era una cultura helenizada, es decir, tenía mucha influencia griega. ¿Y cómo pensaban los griegos? Bueno, el pensamiento griego tenía una tendencia a despreciar el cuerpo. Para ellos, la mente, la inteligencia, lo espiritual era algo bueno, pero el cuerpo era algo malo.
Es por eso que ellos tendían a despreciar las cosas del cuerpo, pero esto llevaba a dos extremos. El primero es que ellos decían que el cuerpo no tenía la menor importancia. Y como veíamos la semana pasada, nuestro hermano Oscar nos contaba que el cuerpo lo podían utilizar para hacer lo que quisiera, incluido el pecado, y en este caso el pecado sexual. La semana pasada se hablaba acerca de la inmoralidad sexual en la fornicación. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando por la mente de los corintios? Bueno, pues que ellos podían dejar sus apetitos pecaminosos, dejar fluir, por decirlo de alguna manera. El cuerpo pide, al cuerpo se le da. Eso era una postura, pero también podían llegar a la opuesta. Sostenían que el cuerpo era malo. Por tanto, como sabemos que es malo, debemos detenerlo y debemos refrenarlo. No debemos permitirle que caiga en ninguna situación inmoral. Incluso debemos negarle todos los instintos y deseos que le son naturales. Esas eran las dos posturas. Entonces los corintios le están preguntando a Pablo, ¿es bueno no tener relaciones sexuales? Porque creemos que de esa manera podemos alcanzar una santidad, una espiritualidad mayor. ¿Pero qué contesta Pablo? Pablo les dice, es bueno no tocar mujer. Es importante entender, y vamos a tomar todos estos pasajes y tener en mente que lo que se está hablando es desde la perspectiva de las relaciones sexuales, porque Pablo lo que está haciendo es dando respuesta ¿a qué? A algo puntual, a algo que le están preguntando los corintios. Entonces, la iglesia en Corintio, o algunos de ellos, estaban sugiriendo que si se iba a ser verdaderamente cristiano en el sentido más estricto de la palabra, había que renunciar a todas las cosas físicas, entre ellos el matrimonio. Esta sugerencia, como ya hemos dicho, era debido a que en el matrimonio veían un problema. Este problema lo veían porque, como decíamos también al principio, la corrupción moral ahí era tremenda. Por todos lados había corrupción moral. Se toleraba la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia, el concubinato. Todo eso estaba en el entorno de los corintios. Algunos de ellos tenían la perspectiva de que, en vista de todo ese pecado sexual que les rodeaba, ellos estaban confundidos y pensaban que sería mejor quedarse solteros y que de esa manera ellos podrían ser más espirituales. Ellos querían permanecer célibes. La idea de esto, la idea de que el matrimonio era un estado menos santo, es errónea. Y este pensamiento ya estaba empezando a permear ahí en la iglesia en Corinto. Ello estaba llevando a la conclusión a las parejas casadas, que debían separarse. La separación era el divorcio. El divorciarse empezaba a verse como una opción de tener un grado espiritual mayor, poseer una alta espiritualidad. Pero, como siempre, el ser humano es muy inteligente, y no faltaba quienes usaban este pretexto para decir, sí, yo quiero ser más espiritual, y buscaban separarse de su esposa y regresar a la soltería, pero no necesariamente para vivir una vida en celibato. Entonces Pablo responde, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pablo dice aquí, es bueno no tener relaciones sexuales, es decir, ser soltero y célibe.
Pero no quiere decir que el estar casado sea malo o sea algo menos bueno. Este no es el punto. Si esto fuera, esto entraría en contradicción en la palabra misma. Vamos a Génesis 2:18. Génesis 2:18 nos dice: entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. En pocas palabras, el apóstol Pablo está respondiendo a los corintios que, si vemos ahí en el versículo 2, ¿qué les dice? Les dice el motivo por el cual, es bueno no tener relaciones sexuales, pero existe un peligro de caer en el pecado sexual mientras se es soltero. Y eso pasaba en aquel día, como hemos dicho en Corintio, en una sociedad pervertida, pero no dista mucho de la sociedad en la que vivimos el día de hoy, que nos llena por todos lados de esa hipersexualización de todo, esa cosificación del cuerpo tanto del hombre como de la mujer. Pablo continúa y dice que ahí en el versículo 2, que debido a esta situación que se vive en Corintio, donde caminabas 2 o 3 cuadras y ya podías caer en tentación, él les dice a ellos, es mejor estar casado que expuestos a caer en el pecado, y los llama a vivir como casados, es decir, ejerciendo su sexualidad, pero dentro del matrimonio. Con lo anterior, el apóstol Pablo nos está diciendo que el sexo es la única, que el sexo no nos está diciendo que el sexo es la única razón por la cual debemos casarnos. No, nuevamente, el apóstol Pablo está respondiendo a una pregunta puntual. ¿Ok? Pero lo que sí debemos decir con respecto a esto es lo siguiente: el matrimonio es la única forma en la que Dios aprueba para la satisfacción sexual. El matrimonio es la única forma que Dios aprueba para la satisfacción sexual. También debemos entender que el matrimonio no se debe de reducir solamente a las relaciones sexuales. El matrimonio es mucho más. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, después de esto, podríamos preguntarnos cómo es que debe de ser un matrimonio cristiano con respecto a las relaciones sexuales. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4, versículo 13. Dice: sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Como vemos en este versículo, se empieza a ampliar un poco más el concepto del matrimonio cristiano. El autor de Hebreos nos dice aquí que las relaciones sexuales en el matrimonio deben de ser puras. Dios no aprueba ninguna relación sexual fuera del matrimonio. Dios ha prescrito consecuencias serias para todos aquellos que cometen la inmoralidad sexual. Vamos por favor a Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículos 3 al 6. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso, porque son parte del pueblo de Dios, ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien,
usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. Versículo 6. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no le obedecen. El matrimonio, como ya hemos dicho, es más que solo relaciones sexuales. El mismo apóstol Pablo nos da prácticamente una teología de lo que es el matrimonio. Pero antes de pasar a ese punto, vayamos a los siguientes versículos, versículo 3 al 6. Aquí el apóstol nos dice que el marido cumpla su deber, ¿para quién? Para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Aquí podemos decir que mientras que el celibato es correcto para los solteros, no es correcto para los casados. Aquí Pablo enfatiza en una responsabilidad sexual mutua en el matrimonio. El esposo, como ya hemos leído, tiene ¿qué? Obligaciones hacia su esposa y viceversa, la esposa hacia el esposo. Y algo muy importante, en un matrimonio cristiano, ninguno de los cónyuges debe considerar al otro como un simple instrumento para su propia gratificación. El matrimonio en Cristo es otra cosa. Dios ve el sexo entre esposos mucho más allá de eso. Lo ve mucho más allá de un privilegio de uno y la obligación del otro. Continúa el apóstol Pablo en el versículo número 4. Dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquellos que estamos casados debemos de tener presente siempre algo, que estamos ligados a nuestro cónyuge de una manera sumamente íntima, pero también con unos vínculos de ternura. El matrimonio es más allá de las relaciones sexuales. Por lo tanto, cuando se presenta la tentación de la infidelidad, cada uno de nosotros que estamos casados deberíamos de pensar en automático. Deberíamos de recordar ese lazo que nos une a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Ese es un lazo que es muy particular. Vamos a verlo más adelante, vamos a profundizar, pero es un lazo sagrado, es un lazo que contiene un misterio, un lazo místico. Entonces, cuando se llega a presentar esa situación de la tentación a la infidelidad, lo primero que debemos hacer es, de manera firme y decidida, negarnos a quebrantar esa unión. Crisóstomo, quien fuera un padre de la iglesia primitiva, decía lo siguiente con respecto a este punto. Por lo tanto, cuando ves que una ramera te tienta, di, mi cuerpo no es mío, sino de mi esposa. Lo mismo sucede del otro lado. Cuando alguien se acerca a una mujer y quisiera manchar la fidelidad en su hogar, ella debe de decir,
mi cuerpo no es mío, sino de mi esposo. Pablo no deja todo ahí, continúa dándonos más detalle de cómo debe de ser el matrimonio en cuanto a las relaciones sexuales en un matrimonio cristiano. Y a continuación, Pablo rechaza la idea de que la esposa y el esposo lleguen a ser más santos por la abstinencia sexual. Versículo 5: no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse ¿a qué? A la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Algo importante aquí, hermanos, y hay que resaltar. En el versículo 5 al principio dice, no se priven. Esta palabra privar, o en la Reina Valera dice neguéis. La traducción viene de la palabra griega apostereo, que quiere decir negar, privar, engañar, cometer agravio o defraudar. Entonces, si llevamos esto, podemos leer de la siguiente manera el versículo. No se priven el uno del otro, o también no se engañen, no se defrauden el uno al otro. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo aquí un llamado a no negarse a tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Pero también debemos tener claro que por cuestiones de salud o cuestiones de otra índole, esto puede suceder, que haya abstinencia sexual, pero siempre debe de ser en consentimiento, y también debemos de ver y ser claros en que aquí el apóstol Pablo no está diciendo que esto se debe de forzar, jamás. Dios no ve mal que una pareja se abstenga de tener relaciones sexuales, pero como lo vimos en el versículo, debe de ser por un corto tiempo, para consagrarse a la oración. Es decir, cuando alguno de los cónyuges tenga esa necesidad de tener una devoción muy particular delante del Señor. Un ejemplo de ello lo encontramos en Éxodo 19. Éxodo 19, versículos 14 a 15. Dice: y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer, es decir, no tengan relaciones sexuales. ¿Qué era lo que iba a pasar en ese tercer día? El Señor iba a descender al monte Sinaí, algo muy especial. El pueblo tenía que prepararse, tenía que estar entregado totalmente a Él, y para ello necesitaban estar concentrados solamente en ver la gloria de Dios. En resumen, el Señor no manda, ni siquiera recomienda la abstinencia del sexo dentro del matrimonio, pero esta, si se da, debe de ser por un breve tiempo. Un matrimonio cristiano no debe tener una relación sexual pobre. Es cierto, en el matrimonio hay problemas, en el matrimonio existen muchas cosas y muchos factores, pero Dios ha dado al ser humano el regalo, es un regalo que le ha dado al hombre y a la mujer. Génesis nos dice: se harán una sola carne. Es una bendición, y nosotros debemos verlo de esa manera y no verlo como una carga, como algo gravoso que debemos de cumplir. Bien,
Hasta este punto hemos hablado acerca de las relaciones sexuales dentro del matrimonio cristiano. Y si bien es cierto que el pasaje se centra solamente en eso, creo que es oportuno hablar un poco más allá. Vamos a hacer un paréntesis aquí para hablar un poco más acerca del matrimonio, porque como hemos dicho ya reiteradas veces, va más allá de solamente relaciones sexuales. ¿Y por qué? Porque también tenemos jóvenes aquí, y porque también habemos personas casadas aquí que debemos recordar o tener presente siempre esto. Bien, decíamos que el apóstol Pablo es quien nos da prácticamente una teología del matrimonio. Efesios 5 es el capítulo. Acompáñenme por favor un momento ahí, hermanos, en Efesios 5. Ahí desde el versículo 21 hasta el 33 se encuentra todo esto que se refiere al matrimonio. Solamente vamos a ver lo esencial, porque nos llevaría muchísimo tiempo ver todo lo que está ahí. Versículos 22 al 23 nos dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Aquí estamos viendo que se asigna un rol a cada uno, al hombre y a la mujer. Aquí yo les voy a dejar de tarea que lean todo este pasaje, del versículo 21 al 33, y lo vamos a resumir de la siguiente manera. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando y está viendo un cierto paralelo que hay entre la relación de Cristo y la iglesia. Él ve que el marido y la mujer se convierten, hemos dicho, en una sola carne, mientras que Cristo y la iglesia también se convierten en un solo cuerpo. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es ¿qué? La cabeza. Pablo en estos versículos usa la relación del matrimonio humano para describir y explicar la relación entre Cristo y la iglesia. Dios creó el matrimonio humano según el patrón de la relación de Cristo y la iglesia, no al revés. El matrimonio toma el modelo de la relación de Cristo con la iglesia. Por todo esto es que el matrimonio es algo más que relaciones sexuales. El matrimonio contiene y conlleva un significado mucho mayor. Es por ello que hace unos momentos, como decía, nos referíamos a que hay un lazo, que hay un vínculo sagrado, un vínculo místico, porque ahí en el que dice en el versículo 33 de Efesios 5, ¿alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Efesios 5. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El 33, ¿vale? ¿Sí? Bueno, ahí hay un versículo en que nos habla que esto lo dice por la iglesia y que es un misterio. No recuerdo el versículo. 32. El 32. ¿No puedes leer desde el 32, por favor, Ale? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, cuando hace ese paralelo, lo que nos está diciendo es que el matrimonio debe reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Y esto es un misterio, por eso se dice que es místico en ese sentido. Solo el Señor, eso ya lo había planeado el Señor que así sería. Entonces, lo que Dios ha unido en el matrimonio debe ser reflejado, debe ser el reflejo de la unión entre el Hijo de Dios y su novia, que es ¿quién? La iglesia. Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y Él se dio, y se dio Él mismo por ella. Si el esposo es cabeza de la mujer, como nos dice el versículo 33,
Debemos de tener claro como varones, jóvenes, adultos, casados, que ese liderazgo que se habla aquí es un liderazgo no como el del mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo debe de ser? Bueno, esto significa primordialmente que ese liderazgo debe de ser ejercido con amor, como acabamos de leer, en que debemos estar dispuestos a morir por nuestra esposa. Pero no solamente eso. Cristo, cuando estuvo con sus apóstoles, algo de lo que hizo, ¿qué fue? Tomó una toalla y le lavó los pies a ellos. Lo mismo debemos hacer nosotros como esposos. Debemos servir, debemos ser humildes. Aquí pudiéramos pensar, bueno, ¿es que un liderazgo? No es así. Claro, el liderazgo que pinta el mundo. Cada uno de los apóstoles, cuando Jesús les estaba lavando los pies, ¿creen que dejó de pensar que Él era el Señor? No. Así que, como esposos, varones, nunca debemos evadir la responsabilidad que el Señor nos está dando. Él nos ha dado la responsabilidad de proveer un camino a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Que nosotros seamos esos lentes a través de los cuales nuestra familia vea a Cristo. Nosotros debemos también desempeñar el liderazgo espiritual. Somos responsables de instruir a la familia en el Señor. Y como ya hemos dicho, debemos ser humildes, ser siervos de nuestra esposa, de nuestros hijos. Así que, jovencitas, chicas, esto es lo que deben buscar en su futuro esposo, un siervo de Dios, alguien que dé la vida como Cristo lo hizo. Jóvenes, chicos, esto es lo que el Señor pide de ustedes, pero también de nosotros que estamos casados. El liderazgo del marido implica que debe aceptar la responsabilidad de suplir las necesidades de su esposa, de la familia, materiales, espirituales, de protección, de cuidado. Ahí está, jóvenes, cuando encuentren un varón así, chicas, cuando vean a una jovencita que toma el rol que asigna Corintios como la iglesia, como la novia de Cristo, empecemos a pensar seriamente. Mientras, fortalezcanse en el Señor, porque si no, nunca van a llegar a eso. Ok, algo también muy importante que debemos considerar es que cuando en el matrimonio se toman estos roles, el matrimonio está afincado en la palabra de Dios, está afincado en Cristo. Y así vendrán adversidades, pero juntos las solventarán, porque, como ya hemos dicho, no son dos. Cristo está ahí, en ese matrimonio. Por último, algo que es muy importante y que todos debemos considerar en el matrimonio es que cada uno de los cónyuges debe de buscar primeramente el gozo de su cónyuge. Que el gozo, que mi intención, que yo como esposo tengo que buscar que mi esposa esté gozosa, y el verla a ella gozosa debe de ser mi gozo, y no debo de buscar yo mi gozo primeramente. Mi gozo debe de ser que ella esté gozosa en el matrimonio, y lo mismo la esposa. Es decir,
El esposo y la esposa deben dedicarse a un gozo santo. Bien, vamos a terminar. Aquí cerramos ese paréntesis, porque creo que es importante, lo pusimos aquí en medio, porque es importante, como he dicho, Pablo estaba respondiendo a algo muy puntual, pero no queremos que haya confusión en que pensemos o que nos vayamos con la idea de que solamente el matrimonio es relaciones sexuales. No, como acabamos de ver, es mucho, mucho más. Vamos a los últimos versículos regresamos a 1 de Corintios, capítulo 7, versículos 7 al 9. Aquí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Pablo está reconociendo aquí algunas cosas. Lo primero es que él tiene una libertad, una independencia especiales. Él gozaba de esta libertad y de esa independencia. ¿Y para qué creen que lo estaba ocupando? Para servir total y absolutamente al Señor. Pero aquí en los versículos nos deja ver que él no esperaba que todos hicieran lo mismo, porque él sabe que no todos tienen ese don, como vamos a ver. Pero también Pablo está considerando aquí que tanto el matrimonio como la soltería son precisamente eso, son dones. Es un don que Dios le da a las personas. El ser soltero y abstenerse, vivir en celibato, dedicado a Dios, es un don. Pero también es un don el vivir casado. Son diferentes, pero cada uno de ellos es un don. Aunque muchas veces hay quienes piensan que estando casados estarían mejor como solteros, pero también hay aquellos que dicen que están solteros que quieren estar casados, ¿no? Entonces debemos tener cuidado, porque aquí, como nos dice el versículo, se habla del dominio propio. Ahora, ¿por qué Pablo nos está hablando? Si se dan cuenta, en los dos versículos, en el 7 y en el 8, hace referencia a sí mismo. Les dice que fueran como yo, si se quedan como yo. Bueno, para comprender mejor por qué Pablo se refiere a esto, veamos lo siguiente. Es casi un hecho, aunque no se dice en las Escrituras, pero por ciertas referencias, afirmar que Pablo estuvo casado. Es por eso que Pablo nos está hablando en estos momentos tanto desde la perspectiva del soltero como de la perspectiva del casado. ¿Por qué podemos decir que Pablo estuvo casado? Acompáñenme por favor a Filipenses 3, versículos 4 al 6. Filipenses 3, del 4 al 6. Dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Bueno, lo primero que debemos tener claro aquí es que Pablo era judío de judíos.
que él cumplía todo lo que estaba estipulado que debían hacer los judíos. Partiendo de esto, vamos a ir a ver otros pasajes. Bueno, primero el contexto cultural. El pueblo judío tenían una instrucción desde muy pequeños. Se les educaba de una manera muy particular. A partir de los 18 años, ellos ya eran maduros, ya podían casarse. Incluso, si algún varón llegaba a la edad de 20 años y no estaba casado, se empezaba a dudar de él o lo señalaban. La cultura judía era así. Otra evidencia lo podemos encontrar en Hechos 26:10. Hechos 26:10 nos dice: esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Está hablando el apóstol Pablo. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, dice, yo añadía mi voto. Para poder dar su voto o añadir su voto, Pablo tenía que ser miembro del Sanedrín. Y un requisito para ser miembro del Sanedrín era ser casado. Entonces eso nos deja ver que el apóstol Pablo estuvo casado, pero las escrituras no nos dicen nada acerca de su esposa. Así que no sabemos qué pasó con ella, pero lo que sí sabemos entonces es que Pablo sabía perfectamente de lo que nos estaba hablando desde ambas perspectivas, desde la perspectiva del soltero como la del casado. Dice al final, hace referencia a que si alguien no tiene ese don de vivir en la soltería siendo célibe, pues que mejor se case. Hay personas, hay hermanos que tienen ese don, deciden no casarse y vivir esa libertad para servir totalmente al Señor. Mateo 19:12 nos dice, Mateo 19:12, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces, todo esto es un don que nosotros debemos tener claro, que si no podemos hacerlo, por más que deseemos, Pablo nos dice que es mejor casarse que quemarse. ¿Y a qué se refiere esta expresión? Bueno, pues se refiere precisamente a que si no tiene ese don, es mejor que se case. Pues una persona con ese problema, con el problema de alguna pasión sexual insatisfecha, no podrá ser primeramente feliz jamás y mucho menos servir a Dios plenamente. Y mucho menos en la sociedad corintia y hoy en nosotros. Entonces, hermanos, estos temas son temas que a veces muchos les dan la vuelta, pero no debemos hacerlo. Debemos venir con un corazón humilde, porque está en la palabra de Dios y todo lo que está aquí es verdad y es útil para nosotros. ¿Qué es lo que podemos concluir de todo esto? Algunas cosas. Que no se es más santo o más espiritual si se es soltero o se es casado. Ahí, tanto solteros como casados, podemos, ¿qué? Glorificar a Dios. Otra cosa que podemos concluir es que las relaciones sexuales son aprobadas y bendecidas por Dios dentro del matrimonio. Es por ello que, como nos dice el pasaje, los esposos
no deben privarse de ellas y dar pie a la tentación. ¿Por qué? Porque otra cosa que podemos concluir es la siguiente: porque cuando se da pie a la tentación, ahí aparece el enemigo. Él buscará hacernos tropezar y es hábil. ¿Por qué? Porque él intentará tentarnos primeramente a tener relaciones fuera del matrimonio, pero una vez que estás en el matrimonio te incitará a dejar de tener relaciones para dar pie a la tentación del adulterio. Así que es importante tener presente todo esto. Como ya hemos dicho, el matrimonio no se reduce meramente a los deberes sexuales, sino que es algo mucho más sublime. Pues como también ya hemos dicho, debe reflejar la relación entre Cristo y la Iglesia. Y el último punto que acabamos de mencionar, que es mejor casarse si no se tiene ese don de servir a Dios desde una soltería célibe. Esto es lo que podemos concluir, pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Eso es lo importante, porque podríamos quedarnos solamente hasta aquí, pero de nada nos serviría. Ya sea que seamos solteros o casados, debemos servir y glorificar a Dios en nuestro cuerpo y espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues es posible honrarlo y glorificarlo al Señor, tanto como solteros, si es que tenemos ese don. Nosotros debemos ver, es por eso que el apóstol Pablo se puso ahí en primera persona. ¿Por qué? Porque si tenemos ese tiempo, debemos dedicarlo al Señor. Debemos servirlo. Pero también, como casados, a través del matrimonio debemos honrar y glorificar a Dios, tomando el rol que Dios nos ha asignado dentro de ese matrimonio. Así que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don. El de la soltería a unos y a otros, el del matrimonio. Pero ya sea solteros o casados, todos debemos honrar y glorificar a Dios, apartándonos totalmente de la inmoralidad sexual y trabajar para el reino, porque eso es lo que pide el Señor de nosotros. El matrimonio y la soltería deben de ser para la honra y la gloria de Dios. Vamos a terminar leyendo 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, tu palabra nos confronta muchas veces